Muy buenas tardes, amigos. Este es Diálogos de Montonero. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el país en medio de la ausencia de una política pública para contener la pandemia, en medio de la evidente falta de equipamiento de los hospitales y también de la recesión y de las sombras que siguen dibujándose sobre el futuro de la economía, la recesión, es la interrogante sobre qué va a pasar con la vacuna. Es decir, el Ejecutivo en los últimos días ha tenido una serie de marchas y contramarchas con respecto a la llegada de 1 millón de dosis de la vacuna de Sinopharm, pero por otro lado se acaba de conocer que el 13 de febrero, una nueva fecha más, estaría llegando este 1 millón de dosis. También se acaba de conocer que se ha cerrado un acuerdo con Pfizer para proveer al Perú 20 millones de dosis. Llegarían 250.000 en marzo, 300.000 en abril y hasta junio se contarían con 5,5 millones de vacunas de la marca Pfizer. Y por otro lado, COVAX Facility ha señalado que estarían llegando 117.000 dosis de Pfizer a fines de febrero y 400.000 de AstraZeneca a fines de marzo. Pero ¿qué hay detrás de estas noticias sobre la vacuna? ¿Hay una geopolítica de la vacuna? ¿Qué está pasando con la vacuna? Los laboratorios no se dan abasto para digamos, proveer a Estados Unidos, a Europa, a Asia. ¿Qué está pasando? Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado al doctor Herbert Cuba, médico, especialista en políticas públicas de salud y colaborador de este portal. Buenas tardes, doctor Cuba. Gracias por el diálogo. Muy buenas tardes y un saludo a todos los peruanos a través suyo. Bueno, ¿cómo explicar estas noticias, aparte, bueno, de los errores del anterior ejecutivo, que no avanzó con los acuerdos y los contratos de la vacuna? ¿Cómo explicar toda esta noticia, doctor Cuba? Mire, lo que ha ocurrido en el mundo es que tenemos 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Y como es natural, tenemos países desarrollados, innovadores que producen vacunas, y tenemos países desarrollados que son compradores de la vacuna, y tenemos países del tercer mundo o países en desarrollo medio que solo van a comprar la vacuna. En ese escenario de aguda escasez, porque producir tanta cantidad de vacunas en poco tiempo es sumamente complicado. Y aquí ha intervenido algunos aspectos esenciales que había que tomar en cuenta al momento de iniciar la pandemia, que nosotros lo hemos señalado en su momento. Habían 3 formas de acceder en la prelación de la compra de vacunas. La primera de ellas era dar dinero por adelantado. Es como cuando tú quieres comprar un departamento que sabes que hay escasez, lo compras antes que se construya, solamente en base a la maqueta. Y cuando se construye, obviamente tienes la prelación en la entrega del departamento, inclusive el piso y el número. En segundo tema, había que hacer ensayos clínicos en nuestro país para que los resultados de esto puedan beneficiar luego en la prelación. Y el tercer punto, había que hacer alianzas con los países de los cuales tenemos bloques políticos y económicos para poder dar la prelación en bloque para nuestro país. Eso hubiese significado, desde parte de la expresidente Vizcarra, un enfoque totalmente geopolítico de la vacuna que hubiese puesto a nuestro país en una superioridad, tal como lo ha tenido Chile, pero en especial Israel, que ya está en la fase de concluir su vacunación de toda su población. O el caso de Arabia Saudita, mediante la vacuna china de Sinopharm, que ya también está al borde de terminar su vacunación. Sin embargo, esas estrategias el Perú no las ha aplicado y hemos ido en una estrategia de trabajar con la Organización Mundial de la Salud a través de un consorcio que se llama COVAX Facility, y el Perú ha esperado, y en esa espera hemos llegado a lo siguiente, que ahora los países, Estados Unidos, que tiene ahí la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, han, apelando a una ley del año de la Segunda Guerra Mundial, del año 40 los años 40, que ha hecho
ha hecho que las vacunas tengan prelación y en primer lugar para los ciudadanos americanos o para Estados Unidos. Por otro lado, Europa ha hecho lo propio y ha prohibido la exportación desde su zona de europea de las vacunas. Y en ese escenario ahora se ha generado una aguda escasez porque ha aparecido una especie de nacionalismo de la vacuna, de tal manera que este bien estratégico cubra primero la necesidad de esos países. Y en este sentido, hay tres grandes regiones en el mundo que ahora poseen esa gran importancia estratégica en el tema de la vacuna, que una es Estados Unidos, Inglaterra y Unión Europea, que van por separado porque ya no están en la Unión Europea, Inglaterra, y también Rusia y China, que venía a ser el otro eje geopolítico importante. En ese sentido ahora, ¿qué ha sucedido con el Perú? El Perú ha entrado en una especie de desesperación, no tiene ningún norte estratégico definido, había hecho una alianza con Sinopharm para comprar 38 millones de dosis, iba a recibir solo 1 millón inicialmente, ya dijo para finales de enero, no se ha podido, ya estamos en febrero, y ahora estamos ya con una nueva fecha que va a ser el 13 de febrero, pero en esta controversia política es complicado traer la vacuna, porque de repente el tránsito por Europa puede hacer que esas vacunas se queden en el camino. Estas excepciones o estos criterios que usted plantea o que recuerda, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la invocación a esta de la ley de guerra, para primero abastecer a los estadounidenses antes que exportar, o las decisiones de Europa, quizá tienen que ver con este tipo de contratos que se están firmando o que se van conociendo, en la que los proveedores, las empresas privadas, buscan tribunales internacionales arbitrales, pero por otro lado buscan eximirse de responsabilidad en los plazos de abastecimiento. Tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, lo que usted nos está diciendo o lo que nos podría decir entre líneas es que ningún acuerdo, ningún contrato firmado a estas alturas puede garantizar una fecha exacta para abastecer de las vacunas al Perú. Exactamente, exactamente. Es más, Pfizer ha incumplido la entrega a Europa. AstraZeneca ha hecho lo propio con Europa. Países como Chile ha tenido problemas con la entrega de la vacuna, que ha tenido que apelar y comprar vacunas Sinovac de China. En consecuencia, en este mundo en el cual tenemos una geopolítica viviente, viva, así, cuando las Naciones Unidas había emitido una resolución que declaraba que la vacuna era un bien público humanitario, es decir, que se requería criterio de equidad y justicia para la distribución de la vacuna en el mundo entero. Eso no ha ocurrido así y no podía ocurrir por un hecho simple. Hay demandas ciudadanas y hay compromisos de los políticos en cumplir con las demandas ciudadanas. Y es natural que los políticos, las grandes potencias, tengan que hacerle caso a su pueblo, porque de eso se trata finalmente la democracia. En consecuencia, creo que aquí lo que ha fallado en el fondo ha sido esa mirada global de parte del gobierno de Vizcarra, que ha continuado con el gobierno de Sagasti y se ha dado cuenta recién anteayer, cuando a través de una conversación que se ha filtrado a la prensa, ha comenzado a decir qué problemas hay geopolíticos en el mundo para que llegue la vacuna al Perú. Y ha descubierto una novedad, que hay problemas geopolíticos. Y en consecuencia, el día de hoy nos ha dado unas fechas que yo pongo en duda, ojalá sean ciertas, me gustaría que sean ciertas, pero pongo en duda debido a toda esta controversia internacional que hay. Hemos perdido grandes espacios para poder negociar antes de que ocurra esta escasez mundial de vacunas. Ahora, es interesante lo que usted dice, el caso de Israel, si no me equivoco, es con Pfizer, ¿no es cierto? Está terminando de vacunar a su población, el caso de Arabia Saudita con Sinopharm. Ahí ha habido evidentemente una geopolítica, una estrategia previa, y bueno, se están viendo los resultados, ¿no? Países que, en el caso de China, más de 1.000 millones de dosis. ¿Qué será para ellos, pues, producir para 30 millones de peruanos? Digamos, si forma parte de una estrategia geopolítica previa. Hubiera sido posible, ¿no? Muy interesante ese tipo de enfoque. Ahora, yo tengo una preocupación a estas alturas porque el Perú necesita adquirir la vacuna
pero tiene que hacerlo por los propios medios. No es posible, como hemos visto, una empresa de transporte como KLM o también la otra empresa, Air France, que posiblemente iban a traer la vacuna, finalmente cancelaron sus vuelos a China. Y en consecuencia ya no es posible pasar por esos países trayendo la vacuna. Y aquí se requiere creatividad, porque los mercados tienes que manejarte en base a la creatividad. Aquí falta, por ejemplo, la intervención del sector privado a través de una ruta alterna que no cruce por Europa ni por Estados Unidos, o de repente las Fuerzas Armadas, etcétera, que tienen ellos la posibilidad de aviones que puedan viajar haciendo escala sin pasar por esos países en el retorno trayendo las vacunas. Yo creo que estos son problemas que el presidente debería haber informado el día de hoy, pero no lo ha hecho. Simplemente ha dado una fecha y ha dicho el 13 de febrero estarán aquí las vacunas. No nos ha dicho cómo van a llegar estas, cuál va a ser la modalidad, quién las va a traer. En consecuencia, parece más una respuesta al pedido que ha hecho el Congreso de la República de que acuda la Premier al Congreso a explicar este tema. Parece que ha querido poner el parche por delante, pero creo que es un problema muy serio. Doctor Cuba, la Embajada de los Países Bajos en el Perú ha aclarado este tema de KLM, ¿no? De KLM y el transporte de la vacuna. Ellos dicen, aparentemente no es correcta la información oficial, ellos dicen que su servicio de carga, el servicio de Air France KLM, entregará las vacunas cuando estén dispuestas, cuando estén listas para ser embarcadas, ¿no? O sea, entonces van saliendo una serie de noticias, pero en realidad pues estamos llorando sobre leche derramada, porque usted ha planteado el tema central, ¿no? El mundo está incluso abreviando fases de validación de una vacuna, está produciendo para más de 7.000 millones de ciudadanos en el mundo a una velocidad nunca antes vista, ¿no? Digamos, es un proceso industrial de una inmunización jamás vista en la historia de la humanidad, ¿no? Algo de eso estamos viviendo y el Perú pues es un pedacito, una cosita muy pequeña en medio de esas grandes tendencias que se mueven alrededor de la vacuna. ¿Cuál es la preocupación ahora a raíz de toda esa escasez de vacunas en el mundo y esa desesperación de la gente y sobre todo el descuido que ha tenido el gobierno en otras áreas al margen de la vacuna? Porque un primer tema era hacer el fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario para romper la cadena de transmisión en la comunidad, cosa que no ha ocurrido. No ha habido un shock de inversiones en el primer nivel de atención. En segundo lugar, tampoco hemos trabajado para fortalecer estudios de buscar algún medicamento eficaz contra el coronavirus, que lo están haciendo otros países del mundo. Pero nosotros también deberíamos aquí generar esos mecanismos para que cuando se descubran estos medicamentos también tenerlos nosotros en prelación. Tampoco lo hacemos. Y ahora con el tema de la vacuna, miren lo que estamos. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Doctor, y ahí hay algo más. Hay un proyecto de vacuna peruana que aparentemente ha tenido buenos resultados y que también debería ser pues observada con atención, debería tener algún criterio del Estado, ¿no? Yo sé que estamos en una urgencia, sé que eso va a tomar mucho más tiempo, pero aparentemente lo que se viene en el mundo es una urgencia de una producción de vacuna, de una vacuna industrial, de un proceso antes nunca, de algo que no se ha visto hasta ahora. Nunca el mundo ha reunido 7.000 millones de habitantes en poblados de más de 40 millones, de 30 millones. Y es obvio que vamos a necesitar nuevas estrategias de vacunación y se debería alentar el proceso peruano, ¿no? Yo creo que eso es un tema sumamente importante, sobre todo que hay un riesgo de que, como no se detienen los contagios a nivel mundial, comiencen a aparecer variantes. Es importante que la humanidad entera se vacune en el más breve plazo para evitar precisamente las mutaciones. ¿Y esto qué significa? Que deberíamos dar todo el apoyo del Estado, todo el apoyo del gobierno, para que todas las investigaciones que se hacen en relación a vacunas en el Perú tengan el auspicio económico. Aquí hay que meter plata. Es como decíamos nosotros, un shock de inversiones para el primer nivel con enfoque comunitario
igual un shock de inversiones para la investigación e innovación en medicamentos y vacunas. Y aquí yo quiero también señalar que esta vacuna que la está realizando la empresa Farvet, que estaba en colaboración con la Universidad Cayetano Heredia, que ya culminó su fase preclínica, es decir, su estudio en animales, y que ya requiere pasar a una segunda fase, que es la fase en seres humanos, debería tener todas las facilidades. Según los propios informes que ha hecho los investigadores de Farvet, señalan que si le damos todo el apoyo necesario, estaríamos en julio, a más tardar, culminando ya con la vacuna para el público en general. ¿Esto qué sería? Sería que podríamos vacunar nosotros, porque ellos señalan una producción enorme al mes. Tranquilamente, a diciembre podríamos tener vacunada a toda nuestra población. ¿Qué cortamos con eso? Cortamos dos cosas. Primero, aseguramos a la población y su inmunidad, pero además contribuimos al mundo a que no aparezcan nuevas mutaciones y nuevos virus, que es lo que podría hacer que este virus dure eternamente. Si nosotros logramos contribuir con la humanidad en generar una inmunidad para todos los peruanos, habremos cortado también la posibilidad que aparezcan mutaciones o variantes que sean más agresivas en el futuro. Y esto, ¿qué necesitamos? Que el gobierno ponga dinero, haga inyección de dinero y apoye a la empresa peruana. Bueno, si no quiere poner dinero, que destrabe, pues, pero parece que hay trabas burocráticas que dependen del Ministerio de Salud de este Estado que se ha convertido, no sé cómo calificar al Estado peruano, pero es evidente que esta pandemia lo que está revelando es el fracaso general del Estado, el fracaso de sus sobreregulaciones, de sus instituciones, en fin. Pero yo quería plantearle otro tema, doctor. Estamos, digamos, en medio de las urgencias, en medio de las desesperaciones en el país, hablamos de la vacuna de Sinopharm, hablamos de la vacuna de Pfizer, hablamos de la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué significa que un país como el nuestro, de 30 millones de personas, se inmunice con tantos tipos de vacunas? Porque incluso ya se empieza a hablar de la vacuna Sputnik, ¿no? De Gamaleya. Gamaleya, ¿no? Porque se ha comprobado que su efectividad es mucho más alta incluso que las vacunas occidentales, ¿no? Se habla de 91% de efectividad. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué puede significar en el mediano y largo plazo? Mire, actualmente ya se viene estudiando en Inglaterra y en Europa la idea de combinar vacunas para asegurar mayor eficacia de la vacunación. Por ejemplo, se está haciendo una combinación entre la Pfizer con la AstraZeneca. A 2 dosis por ejemplo, de la Pfizer, puede haber un refuerzo con la AstraZeneca. ¿Esto por qué? Porque los mecanismos de acción son distintos. Sin embargo, eso todavía está actualmente en estudio. De repente eso vamos a tener que pensarlo en el Perú, luego que estos estudios en un par de semanas nos den algunas luces en los países europeos. Sin embargo, el otro tema que deberíamos pensar nosotros es que tenemos que priorizar una vacuna. O sea, tenemos que pensar en una vacuna y que además pueda resolver los problemas. Por ejemplo, la vacuna Sinopharm es una vacuna con tan fácil uso que podría ser usada tranquilamente para todas las zonas del Perú, tanto como costa, sierra y selva, sin ningún inconveniente por su portabilidad, porque viene ya precargada, porque se usa solamente termos que uno puede cargar fácilmente en la vacunación. Y, sin embargo, la vacuna Pfizer requiere ultracongeladores. Eso podría ser útil para solamente, por ejemplo, Lima metropolitana, sobre todo en los lugares más mesocráticos de Lima. La AstraZeneca también requiere un nivel de refrigeración, no tanto como la Pfizer, pero también un nivel de refrigeración. En consecuencia, la combinación de las vacunas no va a ser para el mismo sector poblacional. Va a tener el ministerio que establecer zonas geográficas para las vacunas. Sin embargo, hay que decirle claramente a la gente, no es que una vacuna sea mejor que la otra. En el mundo entero se discute, inclusive la eficacia de las vacunas. Es más, hablan de combinar vacunas. En consecuencia, hay que explicarle a la población de que eso no será el problema. Es importante aclarar algo sobre la vacuna de Sinopharm. La vacuna de Sinopharm ha demostrado una eficacia por encima del 80%.
que es una eficacia aceptada en los estándares mundiales como una buena vacuna y con una estrategia real de inmunización. Pero hay que diferenciarla de la vacuna de Sinovac, ¿no? Que, digamos, hay una diferencia, que es otra vacuna china, que es de la empresa privada china, no es del Estado chino. Esta vacuna sí pues tiene una efectividad de solo de 50%, menor, sí, menor. mucho menor, ¿no? Entonces, explíquenos primero la diferencia sobre las vacunas chinas y luego yo quisiera preguntarle cuáles son los tipos de inmunización, las estrategias de inmunización de cada una de estas vacunas, ¿no? Hay virus muerto, hay ARN mensajero, un poco para tener una cultura de la vacuna, ¿no? Que está en curso. Mire, hay que tomar en cuenta que la vacuna Sinopharm es una vacuna clásica que se usa virus inactivado. ¿Y eso qué significa? Que no se le ha hecho ninguna modificación genética. Es el mismo virus que va a entrar al organismo en forma inactivada. Esto genera la respuesta clásica de las vacunas. Para esto, no requiere refrigeración, está a nivel ambiente hasta 7 grados. Todo nuestro suministro que hay en el Perú está preparado para esa vacuna y creo que esa va a ser el eje de la vacunación en el Perú, porque yo no veo otra posibilidad con otro tipo de vacunas en el Perú, sobre todo en las zonas del Ande o la zona de la selva. Pero la otra vacuna, por ejemplo, la Sputnik y la vacuna AstraZeneca, son vacunas que usan un vector viral, usan un adenovirus en el cual se modifica, se introduce una partícula del virus, en este adenovirus se pone a la célula y en consecuencia el organismo reacciona contra la partícula del virus y genera una reacción de anticuerpos también. Este es el mecanismo de Sputnik, que tiene muy buenos resultados, y también la AstraZeneca. Pero la vacuna Pfizer ya no, es directamente el ARN del virus que se introduce, ya no hay ningún vector, viene directamente y se genera una vacuna, en este caso recombinante, es una recombinación genética. Y también hay otro tipo de vacunas, que son las vacunas que vienen con partículas ya no proteicas del virus. Proteica del virus, que es la que la viene trabajando, otras que no han dado buenos resultados. En estas 3 grandes bloques, tanto los que vienen con el ARN mensajero, con las que vienen con un vector a través de un adenovirus, o la vacuna con virus inactivado, son las que en estos momentos han cobrado auge, están en fase 3 y tienen muy buenos resultados, con pequeñas diferencias en cuanto a la efectividad. Usted diría que no estamos tan mal entonces con la vacuna Sinopharm, ¿no? Considerando todas estas Creo que para las condiciones nuestras del Perú es la mejor vacuna, que mejor se adapta a nuestro país. Ahora, otro hecho importante, digamos, la vacuna de Sinopharm es la vacuna clásica, es decir, es la vacuna con la que nos hemos venido vacunando, valga la redundancia, en las últimas décadas, ¿no? Es decir, para la polio, para la varicela, para todo el proceso de vacunación conocido hasta ahora. Exacto. Con esto también hay un problema muy importante. No nos olvidemos que las encuestas en el Perú han demostrado que hay mucho temor en las personas en vacunarse. Sin embargo, esta vacuna Sinopharm resuelve todas sus inquietudes. Es decir, ya está aprobada, es un sistema clásico, no es un tema de recombinación genética, no hay forma de atacarla por ese lado. Yo creo que todas las vacunas son buenas y, sin embargo, la que mejor se adapta a nuestra realidad nacional es la vacuna Sinopharm, que yo esperaría que el gobierno insista en obtener estos 38 millones de dosis y si puede comprar un poco más, porque se está viendo ahora con este tema de las mutaciones y las variantes, que de repente se va a requerir un refuerzo. Por lo tanto, vamos a necesitar todavía más vacunas. Creo que esto es muy importante que se tome en cuenta. Ahora, ahora yo quiero preguntarle, ya pasando del tema de la vacuna al tema de la política sanitaria. En 2021 no está garantizada la vacunación de la sociedad peruana, la inmunización vía vacuna, no está garantizada, está por verse. Usted lo ha dicho, los laboratorios tienen restricciones para cumplir con los plazos y los contratos por determinadas leyes regionales en Europa, en Estados Unidos.
Pero en este contexto, digamos, en que no está garantizada la inmunización de la sociedad peruana, ¿cómo observa usted la política del gobierno peruano frente a la pandemia? Para resumir, siguen faltando pruebas moleculares, siguen faltando estrategias de geolocalización, de rastreo de posibles contactos, sigue faltando convocatoria a la sociedad y los hospitales no están equipados. ¿Cómo observa usted la política del gobierno frente a Mire, la pandemia en Cuba? yo creo que no tienen norte, no han establecido prioridades para saber cómo resolver los problemas de la salud del país. Y no se han dado cuenta que cualquier decisión que tomen implica mucho dinero. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, el día de hoy en el peruano ha salido una modificación del Plan Nacional de Vacunación para colocar un tema, decir que este es el plan siempre y cuando haya vacunas. O sea, han corregido eso, es decir, este es el plan que se va a cumplir de acuerdo a disponibilidad de las vacunas. O sea, el mismo gobierno corrige una norma para colocar esa aclaración, para que finalmente tener ya mano abierta para decir que no se va a cumplir, porque el plan no le exige el cumplimiento. El segundo tema, han transferido unos fondos para poder compra de lo que todo el Perú necesita. Necesitamos pruebas moleculares antigénicas, necesitamos hacer un nuevo estudio de cero prevalencia para saber cuánta gente ha entrado en contacto con el virus, necesitamos también fortalecer con mucho énfasis, con un shock de invenciones en el primer nivel de atención con enfoque comunitario que no se ha hecho. En consecuencia, hasta la fecha no hay norte. Pero hay algo grave aquí. Según el decreto de urgencia, han dejado en suspenso el tema de la geolocalización de los ciudadanos, de los celulares, para combatir la emergencia. Revisando las normas constitucionales, el estado de emergencia nacional, según la Constitución Política, no establece el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. No está eso. Eso tiene que ser por ley y eso no tenemos. No se ha establecido ese tema y, sin embargo, con un decreto supremo de emergencia se ha suspendido eso y, ojo, sin ningún motivo aparente, porque ese tipo de información era útil para lo que usted planteaba, la geolocalización y el rastreo de las personas que han sido detectadas con el virus. En consecuencia, ese tema lo tienen, han pedido la autorización, inclusive al borde de las limitaciones constitucionales, pero no tiene un impacto en la lucha contra la pandemia. Y eso es lo preocupante. Tal cual también han señalado con la palabra retenciones y detenciones, que hay toda una controversia política ahora de si esas retenciones son constitucionales. En consecuencia, esos límites constitucionales son dramáticos y demuestran una vez más que la estrategia del gobierno adolece de norte y de un plan para poder sacarnos adelante. No, hay desesperación en el gobierno, hay desesperación frente al colapso del sistema hospitalario en general, ¿no? Usted ha señalado esto de las retenciones, son absolutamente inconstitucionales. No se puede detener administrativamente por 4 horas a nadie sin mandato judicial o si no es hallado en delito de flagrancia, según la Constitución, ¿no? Entonces hay desesperación, esta idea de imponer la ley seca por 30 días, o sea, lo único que va a crear es informalidad, desborde social, es decir, no hay una estrategia y se cree que restringiendo los derechos de los ciudadanos se va a evitar que el virus avance. Pero usted siempre ha insistido en sus opiniones en el enfoque comunitario. Yo quiero preguntarle, el enfoque comunitario y el primer nivel de atención en este año que no está garantizada la inmunidad de la sociedad a través de la vacuna. ¿Qué papel juega? Mire, este es un tema muy importante, sobre todo que debe ser entendido y fiscalizado en su justa dimensión para evitar su politización en proceso electoral. Y aquí hay que señalar claramente que el enfoque comunitario, ¿qué significa? Que los establecimientos de salud del primer nivel de atención no son contención, como dice la ministra de Salud, no son contención, sino lo que hacen el primer nivel de atención es evitar el contagio en la comunidad. Hay una acción activa del centro de salud y de la posta en salir a la comunidad para hacer la educación sanitaria, la información con los riesgos que tiene cada distrito, cada barrio, cada familia. Ejemplo, cuando
una persona llama al teléfono y dice, mi papá está con fiebre, el enfoque comunitario, ¿qué diría? Inmediatamente el médico o el enfermero o quien hace las veces, contesta la llamada y dice, ¿cómo es tu casa? ¿Dónde está tu cuarto? ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la entrada? ¿Cómo está ubicado tu papá? ¿Cómo lo has aislado? Y si es posible hacer la visita domiciliaria correspondiente para darle la orientación adecuada al ciudadano. Hay situaciones en que el padre está al lado de la cocina, el padre está entrada de la puerta, que al final entran de la calle, por el que sale a hacer las compras, y le produce el contagio sin querer, porque no tiene el conocimiento de lo que se llama en medicina el flujo séptico del virus, el flujo séptico de la basura, etcétera. Cosas que creas lo que se llaman hogares saludables, familias saludables, barrios saludables y distritos saludables, pero para eso requiere un gran trabajo de los que saben, que son los profesionales de la salud. No es hacer asambleas, no es hacer asambleas públicas donde tú haces ahí una campaña y das regalos. Te doy la mascarilla comunitaria, te doy el oxímetro, te doy no sé cuánto. Eso es política. Eso no es un enfoque comunitario. Y mucho me temo que hoy día lo que está haciendo, lo que se está haciendo ahora es ese tipo de trabajo y no el trabajo del primer nivel con enfoque comunitario. Es más, hay que meterle dinero, porque el enfoque comunitario que significa más personal, más equipos, mayor protección con equipo de protección del personal que trabaja ahí, pruebas para tomar a domicilio si es necesario, y además ir a los lugares de riesgo. Con los enfoques de calor que se hacen, se ve dónde hay más riesgo y ahí se interviene con los trabajadores, con los servidores del primer nivel de atención. ¿Pero eso qué significa? Mayores recursos humanos, más pruebas moleculares, sea la PCR o sea la antigénica, pero pruebas moleculares, de tal manera que haya la detección precoz y poder aislar a la gente en su momento. Muy bien, señor Cuba, infinitamente agradecido por esta conversación. Seguiremos conversando sobre este tema y más adelante seguramente estaremos profundizando sobre todas las implicancias que existen alrededor de la pandemia en la sociedad peruana. Muy agradecido. Muy agradecido también más. Gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.